Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por Danaher Corporation este tercer trimestre del año 2022. Y Danaher Corporation es una empresa industrial y tecnológica que se dedica a la elaboración de equipamiento médico y equipos de diagnóstico de enfermedades para profesionales. Es una empresa bastante completa, muy interesante y que considero que es buen momento para traerla al canal, dado que acaba de presentar los resultados. Sé que puede ser que esta empresa no despierte tanto interés como muchas otras compañías, pero puede ser muy interesante para aquellos que quieran analizar y profundizar en distintas compañías. Actualmente la empresa tiene un precio por acción de $250, está subiendo un 2,42%, tiene una capitalización bursátil de 178 billions, unas ventas a 2022 de 30.700 millones, se esperan pues crecimientos leves de las ventas para el año 2023, se esperan que los beneficios pues se mantengan bastante planos, reparte un dividendo del 0,42% y tiene un PER proyectado de 28,1 veces y 27,6 veces para el año 2023. Y bien, ya nos encontramos en la cuenta de resultados de Danaher Corporation a 30 de septiembre del año 2022. Vamos a analizar la cuenta de resultados 9 meses vencidos, ¿vale? 9 meses terminados, y por lo pronto vemos como las ventas se incrementan un 8,43%, mientras que el coste de las ventas se incrementa un 9,59%. Esto nos da un claro indicio de que no ha podido mantener margen bruto en términos relativos. Vemos como el margen bruto se empequeñece del 61% al 60,54%. Pero sin embargo vemos como el gross profit, ¿vale? Sí se aumenta en términos absolutos un 7,69%. Si seguimos adelante vemos como los gastos de ventas generales y administrativos se incrementan respecto al año anterior. Vemos que los gastos de infraestructura pues se han encarecido. Por otro lado vemos como los gastos de I+D prácticamente se mantienen planos, sí que ha habido un leve crecimiento, pero digamos moderado, y al final nos encontramos que el operating profit se incrementó un 20,35% pese al empeoramiento del margen bruto. Tened en cuenta que este empeoramiento ha sido bastante leve, no es, digamos, preocupante en el aspecto fundamental, porque yo creo que en los siguientes trimestres acabará nivelando este aspecto y acabará igualando el margen bruto que tenía en el año 2021. Vemos como los gastos de interés descienden respecto al año anterior. Esto es buena señal, ya lo veremos en el estado de flujos de efectivo si es por una refinanciación o si es porque va amortizando deuda. Todo eso pues nos quedará más claro cuando veamos eso, el estado de flujos de efectivo y el balance de situación. Vemos como la empresa paga un 17% en el año 2021 y un 18% este año 2022 en concepto de impuestos de sociedades, es decir, impuestos sobre los beneficios, y al final nos encontramos que la empresa gana unos 4.893 millones y esto es superior al año anterior. Y es que en el año 2021 la empresa materializaba en beneficio neto un 21,22% respecto a las ventas, mientras que este año 2022 ha conseguido materializar un 21,17%, por lo que nos da a entender que la empresa en cierto modo ha conseguido paliar la inflación. Pero aquí hay ciertos aspectos que han acabado alterando la cuenta de resultados y han dado esta sensación de beneficio neto superior al año anterior. Por un lado, nos encontramos que el gasto de interés se ha disminuido respecto al año anterior. No es mucha diferencia respecto al año anterior, pero hay una mejora. Pero el que mayor influencia tiene dentro de esta cuenta de resultados que ha hecho alterar el beneficio neto son los otros ingresos o otros gastos netos. Mientras que en el año 2021 la empresa tenía 374 millones de gasto, este año la empresa ha tenido beneficios o ingresos de 158 millones. Por lo tanto, estamos viendo aquí un gap que es al final el que acaba beneficiando a la compañía y da la sensación de que se mantiene el resultado. Y si nos paramos a leer el Comprehensive Income, ¿vale? En donde vamos a poder ver las afectaciones que ha tenido la empresa que han ido directamente contra el patrimonio neto, no contra la cuenta de resultados, pues vemos como hay una alteración bastante significativa. Vemos como de los net earnings de 4.977 millones pasamos a tener un beneficio de 2.150 millones. ¿Qué significa esto? Pues que ha habido una afectación que ha perjudicado negativamente en este caso a la compañía, y es que las monedas, el tipo de cambio y las monedas pues han hecho que la empresa pierda 2.824 millones, es decir, al actualizar el valor de sus activos en la divisa en la que se presentan estos resultados, es decir, en dólares, pues se ha perdido valor de 2.824 millones.
Y ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo, donde vamos a poder ver qué es lo que ha sucedido con la caja. Esto también es a 30 de septiembre y son 9 meses comprendidos. Por un lado vemos cómo la empresa genera, fruto de su actividad, unos 5.978 millones de dólares. Hay un leve descenso respecto al año anterior. Por otro lado vemos cómo invierte en cuanto a flujos de inversión unos 1.418 millones. Fijaros la gran diferencia respecto al año anterior. Luego lo comentamos, hay una adquisición de negocio. Y finalmente, en cuanto a los flujos de financiación, vemos una salida de 1.664 millones y por lo tanto, si sumamos los flujos de inversión y los flujos de financiación, vemos cómo no se superan los flujos de actividad, por lo tanto, es normal que nos encontremos que la caja aumente respecto al periodo del año anterior. Fijaros en las amortizaciones y depreciaciones, suman unos 1.650 millones aproximadamente. Si lo comparamos con planta, propiedad y equipo, nos encontramos que únicamente invierte 823 millones. Vemos cómo hay mayores deterioros que inversiones y por lo tanto la empresa o bien está evitando invertir en sus activos porque ya están bien desarrollados, no necesitan más que un simple CAPEX para mantener el negocio y seguir produciendo, o bien la empresa pues está evitando invertir porque no tiene efectivo. En este caso creo que es la primera opción y esto es mayormente también porque la mayor inversión que realiza la empresa a la hora de crecer, ¿vale? Es adquiriendo otros negocios y combinándolos con el que tiene actualmente. En el año anterior invirtió unos 10.628 millones de dólares y fue la mayor salida de efectivo de la empresa. Por otro lado, vemos cómo tiene un payout bajo, tiene capacidad para aumentar el dividendo, gana unos 4.900 millones y únicamente paga unos 615 millones en concepto de dividendos. Mientras que, si os fijáis, tampoco vemos muchas recompras de acciones, por no decir ninguna, y esto hace pues que me dé la sensación de que a largo plazo, si la empresa quisiera, podría llegar a aumentar el dividendo progresivamente. Al loro cuando las empresas se endeudan para comprar negocios. Fijaros cómo la empresa empleó efectivo de caja generado y emplear deuda, además de la caja que ya tenía disponible para poder comprar este negocio. Fijaros que la deuda es minúscula en relación a la adquisición del negocio. Solo un 30% de esta adquisición de negocio, de esta inversión, se realizó mediante deuda. Por lo tanto, bien que no únicamente adquiera negocios solo con deuda. Y en el año siguiente amortiza 719 millones y cancela 265 millones. Y esta empresa me resulta interesante en el sentido de que con la caja que genera invierte y paga su deuda. Si sigue así, en los siguientes ejercicios seguirá amortizando deuda, aligerará el balance de deuda y podrá volver a repetir la operación. Esto es lo que yo creo que deberían de hacer las empresas que adquieren compulsivamente otras empresas, ya que le da más sentido esperar a los retornos, que estos consoliden y se agrupen a los que ya teníamos, ¿vale? Y aumenten los ratios, ¿vale? A nuestro favor, a favor de la empresa, y al final compone, en este caso, ahora lo veremos todo en el balance. Y bien, ya estamos en el balance de situación de Danaher Corporation a 30 de septiembre del año 2022. Vamos a compararlo con el periodo de 31 de diciembre, es decir, en el inicio del periodo o año 2022. Por un lado, vemos como el activo corriente es únicamente el 17,58% del activo total. A priori es un tanto por ciento, digamos, bastante ajustado, pero ahora veremos cómo la empresa tiene fondo de maniobra positivo. Si comparamos el activo corriente con el pasivo corriente, nos damos cuenta de que la empresa tiene capacidad de pago, es decir, puede hacer frente a todos los vencimientos a corto plazo que tenga la compañía. Además, lo interesante es que el 36% de este activo corriente, que son 5.150 millones de dólares, son en cash y equivalentes, es decir, en bancos, por lo tanto, dispone de ellos. Por otro lado, vemos cómo la empresa tiene cuentas de clientes, fijaros cómo disminuyen respecto al año anterior, pero por contra los inventarios aumentan. Está bastante bien gestionada a nivel de activo circulante y es bastante óptimo. Fijaros la poca cantidad de clientes que tiene respecto a ventas y fijaros los inventarios que tampoco, en comparación a clientes y también en comparación a las ventas, pues es bastante bajo. ¿Por qué lo comparamos contra el patrimonio neto? Porque en el caso de que haya deterioros o impairments van a ir contra esta partida, porque van a restar beneficio o incluso directamente contra el patrimonio neto en el comprehensive income. Por un lado vemos que este patrimonio neto es de 46.000 millones, mientras que el goodwill es de 38.000 millones.
Si fuera únicamente esto, nos encontramos que además tiene muchos activos intangibles por valor de 19.964 millones, que si los sumamos son 58.125 millones y es un 71,84% del balance o activo total. Es decir, que dentro de este balance los activos intangibles son los que tienen mayor peso. Y en cuanto al pasivo, vemos como la empresa tiene vencimientos a corto plazo de deuda por valor de 700 millones. Ya hemos visto que la empresa no tiene problemas a la hora de pagar deuda, de hecho está predispuesta a ello, genera caja suficiente para ir pagando, especialmente si tiene vencimientos tan pequeños en relación a la deuda. Fijaros cómo la mayor parte de la deuda está a largo plazo, esta disminuye respecto al año anterior, pero no únicamente por una reclasificación, es decir, que la haya llevado a corto plazo, sino que también ha pagado la deuda, como hemos visto en el estado de flujos de efectivo. Lo interesante de esta deuda es que la mayor parte de esta está a largo plazo y por lo tanto la empresa pues tiene margen de maniobra, aún puede ir haciendo previsiones e incluso en el caso de no poder llegar a pagarla, pues negociar para posponer el pago, pero en este caso vemos como la empresa fruto de su actividad genera unos 6.000 millones aproximadamente. Por lo tanto, en el caso de que diga no pago dividendo, no pago inversiones de CAPEX, no pago, que es un suicidio, pero en el caso que se quiera hacer, pues prácticamente en 3 años pagaba su deuda a largo plazo, ¿vale? Es decir, trabajaría únicamente para pagar esta deuda y deterioraría su negocio, pero realmente puede. Y esto un banco no lo permitiría, especialmente si tiene tanta capacidad de pago. Ahora bien, debemos plantearnos el por qué la empresa tiene la deuda. Ya hemos visto en el año anterior cómo la empresa aumentó su deuda a 3.500 millones para adquirir un negocio. La mayor parte de esta deuda se adquiere o se asume para poder comprar negocios, es decir, comprar otras entidades que puedan llegar a aportar flujos futuros de caja para la compañía. Además, vemos como el patrimonio neto, que es de 46.900 millones, es superior a la deuda financiera y es superior al goodwill. Por lo tanto, es una empresa pues, que le ve mucha fortaleza financiera, mucha capacidad de pago y mientras siga creciendo así, pues puede seguir comprando. Y bueno, en cuanto al patrimonio neto, es un 57,99% del activo total o pasivo total. La mayor parte de este patrimonio neto viene por los beneficios retenidos. Interesantísimo, el 79% de estos son beneficios retenidos y por lo tanto es una empresa que capitaliza gracias a su actividad. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, darle like, suscribiros y hasta pronto.